Si una enfermera británica escondiera soldados enemigos heridos bajo ocupación alemana, esperarías que fuera ejecutada en cuanto la descubrieran, pero entre 1914 y 1915, en una Bruselas controlada por el ejército alemán, Edith Cavell hizo algo aún más peligroso: organizó en silencio una red de escape dentro de su propio hospital. Salvó a soldados aliados, y también a soldados alemanes, y durante 9 meses, mientras oficiales alemanes dormían en el piso de abajo, más de 200 hombres pasaron por sus salas, sus pasillos y sus camas rumbo a la frontera y a la libertad, y cuando finalmente fue arrestada, Edith Cavell supo que todo había terminado. 7 de octubre de 1915, Bruselas ocupada, una sala fría del tribunal militar alemán, paredes grises, banderas imperiales colgando inmóviles, oficiales con uniformes impecables sentados detrás de una mesa elevada. Edith Cavell, enfermera británica de 50 años, permanece de pie frente a ellos, espalda recta, manos juntas, mirada firme. No hay temblor en su voz cuando dice: sí, ayudé a soldados enemigos a escapar, y lo volvería a hacer. Nadie en la sala esperaba eso. En tiempos de guerra una confesión directa no es valentía, es una sentencia firmada. El fiscal baja la mirada por un instante, los jueces intercambian miradas breves, no hay preguntas adicionales, no las necesitan, porque Edith Cavell no está allí para negociar su vida, está allí para asumir lo que considera inevitable. 5 días después, al amanecer del 12 de octubre, sería ejecutada por un pelotón alemán. Pero para entender cómo una enfermera terminó frente a 16 fusiles, hay que retroceder un año, al inicio de una ocupación que convirtió Bruselas en una ciudad silenciosa, vigilada y rota por el miedo. Agosto de 1914, el ejército alemán cruza la frontera belga, los cañones avanzan, los trenes militares saturan las vías, Bruselas cae sin grandes combates, pero la rendición no trae paz, trae control, patrullas constantes, registros nocturnos, toques de queda, edificios requisados, hospitales supervisados por oficiales alemanes. Cada movimiento observado. En ese nuevo orden impuesto, el Instituto Berkendael funciona como escuela de enfermería y hospital civil, y al frente está Edith Cavell, una mujer que no encaja con la idea clásica de resistencia, no porta armas, no transmite mensajes cifrados, no pertenece a ninguna organización clandestina, pero entiende algo que muchos soldados no, en una guerra moderna. Los hospitales se convierten en nodos estratégicos. Edith Cavell nació en Inglaterra, hija de un pastor anglicano. Fue educada bajo una idea simple y peligrosa: cuidar a los enfermos no es un acto político, es una obligación moral. Esa idea, inocente en tiempos de paz, se vuelve subversiva en tiempos de guerra. Desde los primeros días de la ocupación, Berkendael recibe soldados heridos de todos los bandos: británicos, franceses, belgas, alemanes. Edith establece una regla inquebrantable para su personal: nadie pregunta por uniformes, nadie pregunta por banderas, se atiende a quien sangra. Al principio, los oficiales alemanes no ven nada sospechoso, ven disciplina, orden, eficiencia, una directora estricta que mantiene su institución funcionando en medio del caos. Pero fuera del hospital, la realidad es otra. Soldados aliados atrapados tras las líneas enemigas comienzan a buscar rutas de escape. Algunos llegan heridos, otros exhaustos, otros sin documentos, sin dinero, sin contactos, y poco a poco, un rumor comienza a circular en Bruselas ocupada: hay un hospital donde la directora no hace preguntas peligrosas. El primer soldado que Edith ayuda a esconder no forma parte de ningún plan. Llega de noche, herido, desorientado, ella lo atiende, lo estabiliza, lo mantiene oculto unas horas, luego lo envía con civiles que conocen rutas hacia Holanda neutral. Es un acto aislado, o eso cree. Pero la guerra no funciona con actos aislados. Cada decisión crea consecuencias. Cada vida salvada atrae a otra. Pronto, otros soldados comienzan a llegar, guiados por mensajeros improvisados, por civiles belgas, por contactos que se pasan nombres en voz baja. Edith entiende rápidamente que improvisar es peligroso, que esconder personas sin estructura es una sentencia para todos, y toma una decisión que cambiará el destino de más de 200 personas. Convierte Berkendael en una estación de tránsito clandestina. Se crean habitaciones seguras, horarios nocturnos, códigos simples, camas asignadas, rutas de salida, civiles belgas reclutados como guías, documentos falsificados, conexiones con redes que operan cerca de la frontera holandesa, todo sin armas, sin explosivos, sin discursos, solo logística. Durante los siguientes 9 meses, la operación crece en silencio, los soldados llegan de noche, son ingresados como pacientes, reciben atención médica, ropa civil, instrucciones precisas,
descansan unos días, luego desaparecen antes del amanecer, rumbo al norte. Y aquí está el detalle que hace esta historia distinta a casi todas las demás. Mientras Edith esconde soldados británicos y franceses en los pisos superiores, en las salas comunes, atiende a soldados alemanes heridos, los cura, les habla con respeto, sigue los mismos protocolos, nunca muestra hostilidad, nunca deja traslucir lo que ocurre bajo ese mismo techo. Para Edith Cavell no existe contradicción. Su código profesional no distingue enemigos, distingue heridos. Ese equilibrio es extremadamente frágil. Cualquier error, cualquier delación, cualquier registro más profundo habría revelado todo, pero durante meses, el engaño funciona. Oficiales alemanes inspeccionan el hospital, conversan con Edith, confían en ella, ven a una mujer respetable, seria, completamente ajena a conspiraciones. Nadie imagina que bajo ese mismo edificio se está ejecutando una de las redes de escape más efectivas de la Bélgica ocupada. Más de 200 soldados cruzan Berkendael, algunos volverán a combatir, otros no. Edith no pregunta, no le corresponde decidir el futuro de quienes ayuda, solo garantizar que sobrevivan. Pero ninguna red clandestina es eterna. En julio de 1915, algo falla, una traición, un mensaje interceptado, un error humano. Los servicios de contrainteligencia alemanes comienzan a unir piezas, nombres aparecen, direcciones se repiten, el cerco empieza a cerrarse. Edith lo percibe, ve cambios en la ciudad, más patrullas, más interrogatorios, más registros, sabe que el margen se reduce, pero no detiene la operación. Detenerla significaría abandonar a quienes ya están comprometidos. El 31 de julio de 1915, soldados alemanes irrumpen en el Instituto Berkendael, revisan documentos, interrogan al personal, sellan habitaciones. Edith no huye, no se esconde, no destruye pruebas, camina hacia los oficiales con la misma calma con la que dirigió su hospital durante meses. Sabe que ese momento llegaría. Durante los interrogatorios, los oficiales esperan negaciones, silencios, evasivas, lo que encuentran los desconcierta. Edith responde con precisión, admite su participación, explica cómo funcionaba la red, cuántos soldados ayudó, qué rutas utilizaban. Cuando le preguntan por qué lo hizo, responde sin dudar, porque era mi deber como enfermera. Esa respuesta no encaja en la lógica militar, no habla de patriotismo, no habla de odio al enemigo, habla de principios que no reconocen fronteras, y eso resulta más inquietante que cualquier conspiración armada. El juicio se organiza con rapidez, 5 horas bastan para decidir su destino, culpable de ayudar al enemigo, condenada a muerte por fusilamiento, una sentencia clara, directa, sin espacio para interpretaciones. Pero fuera de la sala, la historia aún no ha terminado. En Londres, la noticia del arresto genera alarma inmediata, diplomáticos británicos presionan, el embajador estadounidense en Bruselas advierte al gobernador militar alemán que ejecutar a una enfermera conocida tendrá consecuencias internacionales, España ofrece mediar, el Vaticano envía mensajes urgentes solicitando clemencia. Durante días, la decisión queda suspendida, Edith permanece en prisión, consciente de lo que se avecina, sin retractarse, sin cambiar una sola palabra de su declaración. Y aquí, justo aquí, es donde la historia alcanza su punto de máxima tensión, porque Alemania debe decidir si matar a una enfermera por compasión es una victoria o un error irreparable. La decisión alemana no se toma por compasión ni por diplomacia, se toma por lógica militar. Edith Cavell ayudó a soldados enemigos, algunos regresaron al frente, algunos mataron soldados alemanes. Desde esa perspectiva fría, permitir que viva sería aceptar que la desobediencia moral tiene consecuencias aceptables, y para el alto mando alemán, eso es inadmisible. La sentencia se confirma. En la prisión de Saint-Gilles, Edith Cavell recibe la notificación con serenidad, no pregunta por fechas, no solicita apelaciones, no intenta negociar, entiende que su destino está sellado desde el momento en que decidió no mentir. La noche del 11 de octubre de 1915, el capellán anglicano Stirling Gahan recibe autorización para visitarla, entre esperando encontrar a una mujer quebrada, agotada, aterrorizada, pero lo que encuentra lo desarma. Edith está sentada, tranquila, habla con claridad, reflexiona sobre lo ocurrido, no muestra odio, no muestra rencor, no expresa arrepentimiento, le dice que ha tenido tiempo para pensar, mucho tiempo, y que ha llegado a una conclusión que la acompaña con calma. Le explica que durante la guerra todos exigen elegir bandos, pero que ella nunca eligió bandos, eligió personas, que ayudó a hombres porque estaban heridos, no porque portaban una bandera correcta, que para una enfermera, el deber no cambia con el uniforme.
En ese contexto pronuncia la frase que atravesaría generaciones: el patriotismo no es suficiente, no debo tener odio ni amargura hacia nadie. No es una frase heroica, no es un desafío, es una explicación, casi una disculpa por no haber podido vivir de otra manera. Gahan sale de la celda sabiendo que ha hablado con alguien que ya se ha despedido del mundo. Al amanecer del 12 de octubre de 1915, en un patio interior de la prisión, 16 soldados alemanes forman un pelotón, el aire es frío, la luz aún no termina de levantarse. Edith Cavell camina hasta el poste de madera sin ayuda, rechaza la venda para los ojos, quiere mirar a los hombres que van a disparar. No grita, no llora, no suplica. El oficial al mando levanta el brazo, hay un instante de silencio absoluto, luego la orden, los rifles disparan, Edith Cavell cae muerta de forma inmediata. Para los oficiales alemanes, el asunto queda cerrado, una traidora menos, una advertencia clara para cualquiera que intente desafiar el orden impuesto. Pero la historia no termina allí. 2 días después, la noticia de la ejecución cruza el Canal de la Mancha, llega a Londres, los periódicos estallan, enfermera británica ejecutada por los alemanes, las palabras se repiten, se amplifican, se convierten en titulares, en indignación pública, en furia colectiva. En pocas semanas, el reclutamiento militar británico se dispara, miles de hombres se enlistan citando su nombre, no por estrategia, no por política, sino por rabia moral. En Estados Unidos, todavía neutral, la noticia sacude la opinión pública, la imagen de Alemania se deteriora, la ejecución de una enfermera por compasión se convierte en símbolo, en propaganda, en argumento. Alemania no solo combate soldados, ejecuta a quienes salvan vidas. Sin proponérselo, al fusilar a Edith Cavell, el mando alemán crea un mártir más poderoso que cualquier bomba. Años después, historiadores militares reconocerán que la ejecución fue un error estratégico, no eliminó una red, creó una narrativa, una que alimentó el rechazo internacional y fortaleció la causa aliada. Pero más allá del impacto político, la historia de Edith Cavell deja una pregunta incómoda que no se resuelve con banderas ni con victorias. ¿Puede existir un código moral que sobreviva a una guerra? Edith Cavell nunca se consideró heroína, nunca habló de sacrificio, nunca intentó justificar sus actos como resistencia armada, simplemente actuó conforme a lo que consideraba su deber profesional y humano. Para ella, salvar vidas no era una elección valiente, era la única opción posible. Y ese es el verdadero núcleo de esta historia, no la ejecución, no la propaganda, no el impacto internacional, sino la idea peligrosa de que hay principios que no negocian con la violencia. Más de un siglo después, su nombre sigue siendo recordado no porque murió, sino porque se negó a odiar, incluso cuando odiar habría sido más seguro. Edith Cavell salvó más de 200 vidas, y al hacerlo, aceptó pagar el precio máximo, no por patriotismo, no por ideología, sino por humanidad. Y quizás por eso su historia sigue incomodando, porque nos obliga a preguntarnos algo que nunca tiene una respuesta fácil. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por aquello que creemos correcto, incluso si el mundo entero nos exige elegir lo contrario?